Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a esta sesión 8 de este seminario webinar de ciberseguridad en las instituciones educativas. Ya llevamos 8 sesiones muy interesantes en donde hemos visto distintos aspectos, desde equipos de respuesta, cómo se dan los ataques, ciberseguridad a nivel de usuario final, toda esta problemática que se desata con el teletrabajo y todo esto que de una u otra manera siempre va a requerir este eje de la ciberseguridad. Y es por ello que el día de hoy tenemos pues a un gran participante, un gran experto que viene de una empresa llamada Citum, Grupo Carso, muy importante, y que amablemente aceptó a venir a dar esta sesión 8 de ciberseguridad en las instituciones educativas. Estoy hablando de Juan Enríquez Velasco, quien al día de hoy nos va a hablar de un tema un poco distinto en cuanto a lo que ya hemos visto, que está más orientado al usuario final, pero no deja de tener mucho meollo este tema también en otro tipo de usuarios finales. Y estamos hablando pues de sistemas SCADA y algunos otros. Por eso pues le doy la bienvenida a Juan Enríquez y voy a leer brevemente una reseña de toda esa trayectoria que ha tenido. Juan Enríquez Velasco de Citum cuenta con más de 5 años en el área de seguridad para la información. Se ha desempeñado profesionalmente en realizar y liderar servicios de hackeo ético en sectores financiero, gobierno y privado, con enfoque en tecnologías como SCADA, ATM, aplicaciones web y redes inalámbricas, además de su destacado desempeño en ingeniería social, tema súper interesante. Actualmente Juan se desempeña como consultor Tiger Team Senior en Citum y es responsable de atender a las principales cuentas en el ramo financiero, ni más ni menos. Entonces, damos la bienvenida y si se dan cuenta, esta trayectoria que Juan tiene, pues creo que tiene mucho que decirnos desde su experiencia. Tal vez yo le preguntaría cómo llegaste a este tema, cómo te especializaste, pero él ya trae un tema por desarrollar y que seguramente será de mucho interés para cada uno de los que estamos aquí presentes. Entonces, Juan Enríquez, estás en tu casa, sé bienvenido, los micrófonos son tuyos. Está cerrado. Bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, para mí es un gusto tener la oportunidad de platicar una experiencia que tuve en particular, pero bueno, de igual manera, cual nos vamos a adentrar en ver este tema, pues igual les platicaré un poco sobre mi trayectoria, mi camino que he llevado, ¿no? Y que bueno, que seguimos desarrollando aún. Entonces, denme oportunidad, les voy a compartir mi pantalla. La visualizan, ¿verdad? Perfectamente. Bien. Bueno, la plática que tendremos el día de hoy, pues básicamente es ver retos en una evaluación a sistemas SCADA. Básicamente, esto se va a tratar la charla. Y bien, esta evaluación a este sistema SCADA se hizo una prueba de penetración. Y bueno, un poco más adelante iré compartiendo con base a mi experiencia, al final, cuál es el enfoque que le damos ya a nivel laboral, a una prueba de penetración, a una prueba de ingeniería social, ¿no? A un hackeo ético, ¿no? A una prueba en aplicaciones web, que también tienen diferentes enfoques, que dan diferentes valores a nivel de las instituciones. Entonces, bueno, aquí la charla es esta. Hubo una prueba de penetración a nivel sistemas SCADA. Esta evaluación se hizo a una de las muy grandes empresas industriales, que es del norte del país, y bueno, allá es donde se hizo la evaluación de estos sistemas, ¿no? Como les contaba, José Luis, llevo más de 5 años en el área de la seguridad de la información. También tuve oportunidad de trabajar en un centro de monitoreo, básicamente en la administración de equipos de seguridad. Por ejemplo, unos dispositivos que se llaman correlacionadores. Básicamente lo que hacen es relacionar eventos para tratar de identificar actividad sospechosa o tratar de frenar ataques, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades
desarrollando durante un tiempo, pero bueno, básicamente la mayor parte del tiempo me he desempeñado en realizar pruebas de hackeo ético. Básicamente, un hackeo ético, digamos que es el conjunto de todas las pruebas de seguridad a nivel ofensivo. Por ejemplo, el hackeo ético es el conjunto. Un subconjunto sería prueba de penetración, otro subconjunto sería las pruebas de ingeniería social, otro subconjunto serían pruebas de red inalámbrica, ¿no? Básicamente, que esa sería como una diferencia. He tenido la oportunidad de trabajar en sectores, lo que son financiero. He tenido la oportunidad de evaluar aplicaciones críticas, por ejemplo, bancas en línea, de bancos, sectores bancarios, también a nivel gobierno y también a nivel privado, ¿no? He tenido la oportunidad de evaluar ya algunos otros sistemas SCADA, también ya he hecho diversas pruebas de penetración a cajeros automáticos, en este caso son ATM inalámbricas, ¿no? Además que de manera general, una prueba de penetración pues puede ser pues, a cualquier sistema, ¿no? A cualquier servidor o a cualquier aplicación. También he tenido la oportunidad de desarrollar conocimientos en ingeniería social, en temas de acceso físico, que es acceder a instalaciones sin autorización de la organización. Y bueno, ya cuando nosotros logramos ganar el acceso, también hacemos la ingeniería social al interior de la empresa. Entonces ahí interactuamos con los equipos, interactuamos con las personas, suplantamos la identidad de gente interna. Y bueno, aquí muchas veces los primeros objetivos es ganar confianza para poder después ganar acceso a sus equipos de cómputo, tratar de introducir alguna memoria USB, tratar de tal vez incluso también exfiltrar algo de información, también ejecutar programas que pudiéramos nosotros, más que nada, pues generar la evidencia para al final, en algún momento en el servicio, darle esa claridad al cliente para que ellos puedan ver los impactos que se tienen al hacer estas actividades, ¿no? También pruebas de ingeniería social, pues bueno, como phishing, hemos generado campañas de phishing muy exitosos. Comúnmente suplantamos la identidad de alguna aplicación web. Antes de esto hacemos toda una investigación de qué es lo que más les gusta a las personas, a los empleados, qué es lo que más les causa curiosidad. Y esto con el objetivo de ganar su confianza y lograr que ellos le den clic para nosotros tomar acciones al hacer clic, ¿no? En este caso nosotros lo que hacemos es evaluar cuántos dan clic, si le abrieron el enlace y después de que accedieron a la página proporcionaron información confidencial, información privada, que al final pues todo esto puede tener un impacto a la organización. Entonces, esas son de las otras acciones que nosotros realizamos en estas pruebas de ingeniería social. También otra actividad, y es muy interesante en ingeniería social, aquí básicamente es suplantar la identidad de alguien, pero es a través de llamadas telefónicas, ¿no? Esto a lo mejor muchas veces yo me imagino que muchos de nosotros, eh, pues ya algún momento nos ha pasado, ¿no? Que tenemos, bueno, que de repente nos llega una llamada y a veces pues ya desconfiamos, ¿no? Si en realidad es el banco o nos está hablando de la compañía de Telcel o etcétera, ¿no? Yo creo que eso ya nos ha pasado tal vez o hemos escuchado alguna vez. Pero de eso se enfocan esas pruebas, ¿no? También nosotros buscamos información previamente de los usuarios, hacemos una fase de reconocimiento y con eso para ganar confianza y que ellos sepan que al final sí son a ellos a los que se les está marcando para un objetivo en particular. Y bueno, básicamente es lograr que nos den información, ¿no? Aquí comúnmente logramos sacar información de cómo son los accesos a la organización, si hay un proceso, cuál es el proceso, si hay que mandar un correo, si hay un número de teléfono para poder interactuar con ellos a través de WhatsApp. Entonces, todo el conjunto de estas herramientas y de estas pruebas, créanme que da mucho valor a las instituciones, porque es una prueba simulada y es cuando la empresa puede ver el impacto y de lo que tiene que poner atención para al final no causar alguna afectación, porque las afectaciones se pueden causar en ese tipo de actividades ya que pueda ser con un atacante malicioso, la verdad es que son bastantes.
Pero bien, básicamente esas es de las actividades que he tenido la oportunidad de desarrollar y continúo haciendo. Y bueno, actualmente me encuentro en el área de Tiger Team, soy consultor Tiger Team Senior. Y bueno, aquí es donde hacemos en esta área hacemos este tipo de actividades, servicios que están enfocados al hackeo ético, pruebas ofensivas específicamente, ¿no? Y bueno, con tus certificaciones, una de las más muy conocidas es la GPEN, desde el SAMS, entonces es una de las certificaciones que ahorita tengo y bueno, seguimos trabajando con algunas otras. Eh, bueno, vamos a comenzar. Cuando me dijeron, el día de hoy vas a hacer una prueba de penetración a un sistema SCADA. Así fue tal vez mi expresión, ¿no? Y dije, ¿qué es eso, no? Créanme que lo que les quiero compartir es que este tipo de actividades, este tipo de pruebas, nos toca evaluar diferentes tecnologías y pues muchas veces no somos especialistas en implementación, ¿no? En cómo es que se implementa un PLC o etcétera. Pero al final sí tenemos y vamos desarrollando esa habilidad para nosotros con las bases y los conocimientos que tenemos, como de redes, programación, bases de datos y también pues otros soft skills, ¿no? Bueno, no solamente skills, sino soft skills como de trato con el cliente, también gestión, documentar y toda esta información que obtenemos, tratar de llevarlo a un alto nivel para que la organización pueda entenderlo son de los muchos ahora sí que de las características que en esta carrera se van obteniendo y que van siendo necesarias. Entonces, esa fue mi expresión. Me comentaron que iba a hacer una evaluación a un sistema SCADA, pero bueno, al final era lo que ese era el objetivo y es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y ya más adelante les presentaré el caso real, cómo es que se desarrolló esa prueba. Un poquito más adelante me voy a tener a unos conceptos un poco más básicos al final para que puedan entender cómo es que se desarrollan estos en el campo laboral. Pero bueno, en la imagen que ahorita se pueden visualizar es una planta industrial. Básicamente esa planta, pues al final, esos procesos industriales en el cual una fábrica, pues al final puede estar elaborando un producto, no sé, refresco o algunos embutidos o incluso pueda estar controlando energía, y bueno, todo esto es a través de automatización y bueno, en esta parte participa sistemas SCADA. Los sistemas SCADA son los que al final estos sistemas a través de ellos se va a monitorear, se van a corregir errores para ir controlando todos estos dispositivos que hacen posible que esos procesos industriales funcionen, ¿no? Y al final, pues es por eso que de repente, pues es que todas las empresas tienen una gran capacidad de generar productos y, bueno, automatizar actividades y hacer todo más rápido, ¿no? Entonces, esta es una planta industrial. Ahí, como pueden ver, ahí hay una imagen muy pequeña que es el SCADA, que al final es el sistema SCADA que controla pues todos estos componentes industriales. Y bueno, tenemos uno que se llama HMI. Para simplificarlo un poco, es un software o es el equipo a través en el que un operador, una persona, va a poder operar este sistema. Ya no va a tener que irse todo el tiempo a tal vez medir un sensor o ver cómo está trabajando un circuito, por ejemplo. A través de esto ya de una manera más gráfica, de manera un poco más entendible para el ser humano, pues ellos ya pueden operar y manipular estos sistemas, ¿no? La siguiente imagen, ahora ya vemos lo que pudiera conformar un sistema SCADA. Esto ya de manera gráfica es lo que les comento, en el cual pues un operador, una persona que trabaja en alguna fábrica, pues al final pues puede operar este tipo de componentes y puede resolver problemas y hacer movimientos que al final son parte y son necesarios para la operación diaria, ¿no? Entonces, si pueden ver, pues hay diferentes componentes, hay sensores, hay, no sé, sensores de temperatura, calor,
bueno, manejan también energía, también en gas. Entonces, si se dan cuenta, todo ese tipo de componentes, la operación que pueden manejar o tener al día, se pueden dar cuenta, es muy crítico. La realidad es que si algún problema o que pudiera ocurrir en este tipo de sistemas o se pudiera llegar a alguna intrusión, yo creo que podría haber pérdidas financieras muy grandes o incluso pues, puede haber catástrofes muy fuertes, ¿no? Ya pueden afectar incluso pues, al final la vida humana, ¿no? Entonces, todo este tipo de sistemas son muy complejos, incluso de entender, de trabajar y al final son muy críticos y es un punto muy importante en el cual deben de estar protegidos estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en un sistema SCADA. En un sistema SCADA, pues al final se hizo una prueba de penetración. En el ámbito laboral, una prueba de penetración, el objetivo es ganar, bueno, el primero es comprometer o aprovechar vulnerabilidades en un sistema, pero su esencia de una prueba al final es ganar el mayor grado de penetración en los sistemas. Esto es decir, en las pruebas de penetración podemos evaluar diferentes escenarios que le pueden dar y que les dan valor a las organizaciones en materia de seguridad. Por ejemplo, tenemos los atacantes. Hay atacantes externos que no tienen conocimiento de la organización, que tienen únicamente una conexión a Internet. Entonces, estos atacantes al final pues van a hacer una serie de actividades y pues bueno, van a intentar comprometer el sistema SCADA o algún sistema de la organización. Es una prueba de penetración en un escenario externo. Sería emular lo que sería un atacante sin conocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera lograr o qué impacto pudiera ocasionar en la organización? Tenemos este otro escenario. Muchas veces la necesidad ya no es, o la empresa no le, en algún momento puede que no le concierne mucho un atacante malicioso, más bien un usuario interno, ¿no? Un usuario que comúnmente labora todos los días en la organización, que al final probablemente pudiera tener conocimientos de ciberseguridad o pruebas de penetración o hackeo ético que pudiera causar un impacto, ¿no? En los sistemas. Entonces, aquí es un poco ya más crítico porque al final los usuarios ya tienen acceso a la red, ya tienen mayor conocimiento de cómo es que funciona el negocio, ¿no? Entonces, muchas veces en la ciberseguridad sabemos que está conformada ya por organizaciones, ya todo este tipo de actividades son muy planificadas ya con mucho tiempo. Entonces, ese sería un escenario, ese sería otro, el cual sería emular a un atacante interno, cuál es el impacto que pudiera tener. Ya que nosotros tenemos básicamente estos dos tipos de escenarios, van a haber escenarios más particulares. Por ejemplo, si un cliente dijo, si un cliente o un responsable de la organización dice, a mí me preocupa cómo es que acceden a la red. Mira, yo ya implementé controles que van a limitar que tú te conectes a la red. Ah, bueno, pues entonces a veces en este tipo de evaluaciones que realizamos, nosotros pues intentamos evaluar esos controles que en realidad estén funcionando correctamente. Y bueno, nos ha pasado que en medida los controles están bien implementados y eso se documenta y se lo transmitimos al cliente o en ocasiones pues no se implementan de la manera más adecuada y se logran evadir esos mecanismos de seguridad. Estos serían pues objetivos que se van planteando para hacer una evaluación, una prueba de penetración. Entonces, si se dan cuenta en el camino, en un inicio, pues empezamos a ver temas técnicos, eh, temas de tecnologías, pero poco a poco, conforme igual vamos avanzando y vamos evaluando sistemas más complejos, pues también se van requiriendo desarrollar soft skill, porque al final, pues hay que hacer trato con cliente, entender la necesidad, hacer el enfoque, que le dé valor y tratar de transmitir todos los hallazgos para que al final el cliente pueda visualizar el impacto que pueden tener pues en su organización vulnerabilidades o incluso los propios controles de seguridad que ellos están implementando. Entonces, esta es otra de las cosas más importantes o muy importantes que pues al final en esta profesión, pues que hay que ir desarrollando, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, ya de que les comenté un poquillo cómo es que trabajamos una prueba de penetración,
que es identificar vulnerabilidades, aprovecharlas y ganar el mayor acceso a la red. Pues bueno, ya les voy a platicar un poco más a detalle, ya lo que al final es al sistema SCADA, ¿no? Es la misma prueba de penetración, pero va a ser a sistemas SCADA, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es un sistema SCADA? Como ahorita en la imagen anterior lo pudimos visualizar, al final nos permite supervisar y controlar, incluso también pues adquirir o hacer la adquisición de todos los datos de monitoreo que estén realizando todos los componentes de este sistema SCADA. El sistema SCADA al final se compone por diferentes componentes, no sé, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante para que igual les haga un poco más de sentido, pero bueno, pues aquí participan circuitos como puede ser como dispositivos PLC, y luego los dispositivos PLC se conectan con sensores de calor, con válvulas, ¿no? Ellos dos están conectados. Entonces, bueno, ya de los PLC al final se conectan con el HMI, por ejemplo, que ese es el software que le facilita al humano poder operar todos esos sistemas SCADA, ¿no? Entonces, a través de ellos se supervisa, se controla y se reciben todos los datos de monitoreo para ver cómo es que está trabajando todos los procesos dentro del sistema. Al final, para una planta industrial, pues al final es automatizar procesos industriales, como les comentaba, para detectar, corregir errores y medir tiempos. Entonces, todo esto es parte de un sistema SCADA, ¿no? Todo este sistema SCADA lo vamos a empezar a trasladar al tema de la seguridad, ¿no? Entonces, aquí les quiero platicar un poco, los sistemas escalas tienen diferentes protocolos de comunicación. Protocolo de comunicación a muy alto nivel puede ser el lenguaje que tú le hablas a estos sistemas, así como nosotros tenemos un ejemplo, un lenguaje español, con una persona que habla español, pues bueno, pues tenemos ese entendimiento, ¿no? Entonces, en estos sistemas escala participan diferentes componentes, como ahorita los vimos, circuitos integrados, sensores, PLCs y servidores. Entonces, para esto hay diferentes protocolos de comunicación. Bueno, alguno de los más conocidos es Notebooks, que es uno de los más que nos hemos encontrado en la evaluación. Pero bueno, al final este protocolo o estos protocolos hacen posible esta intercomunicación. ¿Por qué los menciono? Es muy importante porque a lo mejor en un instante, cuando si en algún momento se tiene la oportunidad de hacer una evaluación del sistema SCADA para una prueba de penetración, pues es muy importante tener el acercamiento a cómo es la estructura de este protocolo, qué mensajes tiene, qué tipo de errores manejan, para nosotros poder tener un entendimiento de cómo es que funciona el sistema SCADA y cómo es que vamos a empezar a medirle o vamos a hacer la evaluación de seguridad. Entonces, es muy importante conocer que al final pues hay estos protocolos, porque estos protocolos ya al final ya es a nivel de la red, y aunque haya un programa que te permita operar, a veces ni siquiera necesitamos acceder a ese programa, simplemente con tener acceso a la red y poder hacer algún programa que hable en el mismo lenguaje que estos sistemas, podemos hacer lo que queramos sobre estos sistemas SCADA, ¿no? Entonces, es muy importante. Y bien, en el sistema SCADA, de los retos que más se tienen y los más complejos, como les bien comentaba, es el propósito, entender la necesidad del servicio o del proyecto. Es muy importante porque en este proceso, en esta planeación, participan mucha gente que, un ejemplo, del lado del cliente, pues está el responsable que al final pues gestiona y lidera los recursos, pero también de su parte, de su gente, está la persona que opera los sistemas de escala, pero a veces esas personas no tienen ni el mínimo acercamiento a, por ejemplo, a seguridad o también a redes, ¿no? O también tienen a la persona o a un área también que se encarga de la pura red, que no tiene conocimiento del sistema SCADA. Y bueno, todo este tipo de entes o de personas que se involucran, nosotros hay que tener esa interacción para poder entender la necesidad, darles esa consultoría y tratar de enfocarlo a que al final podamos hacer esa evaluación en su sistema SCADA, ¿no? Para eso hay que obtener requerimientos,
eh, al final que se tienen que dar para que nosotros podamos hacer esa evaluación. Y como les comentaba, en todo en este campo, en este proceso van a haber muchas dudas, pero bueno, nosotros debemos de ser capaces de poder resolverlas y poder dar esa consultoría, en este caso, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales retos, de los objetivos más, más complejos, pero al final, créanme que cuando ya esté esta parte, pues ya, ¿no? El camino pues, es un poquito más fácil porque ya puedes ya todo direccionar bien el trabajo. Es muy importante entender la arquitectura de la red, es muy importante, como les comentaba, me pasó la experiencia que fue hacer en el sistema SCADA, que únicamente a veces tenía más o menos conocimiento la persona de sistemas, pero que la red estaba tercerizada por otra empresa. Entonces aquí los flujos de comunicación eran muy tardados y pues para hacer la prueba pues se necesitaba entendimiento y a veces ellos no tenían toda la información necesaria, ¿no? Entonces a veces para hacer estas pruebas hay que saber dónde conectarnos para poder visualizar los equipos y poder evaluarlos sin causar alguna afectación a los sistemas. Y muchas veces ese entendimiento se hace en el momento que se ejecutan las pruebas y bueno, pues hay que tener esa habilidad para en cierta forma pues poder resolver muchos problemas que también se ven en esta parte, ¿no? Ya que después tenemos ya un entendimiento de la arquitectura, de cómo están intercomunicados todos los equipos, también es muy importante que ya que estemos conectados, hagamos una exploración de la red, que podamos hacer la identificación de dispositivos, de esto de una manera muy sigilosa, porque también una parte muy importante de nuestros servicios, que también tenemos que cuidar mucho, 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 que también eso nos diferencia de un atacante real, es que nosotros, al final, nosotros cuidamos la disponibilidad de la información. No podemos hacer ataques muy intrusivos que al final puedan impactar en la operación del negocio. Pues imagínense, ¿no? Pues podría incluso causar una afectación más costosa de lo que está costando nuestros servicios. Entonces, nosotros hay que tener mucho, mucho cuidado con no afectar la disponibilidad. Y cuando un atacante al final quiere atacar un sistema, ya sea SCADA o algún otro sistema, en realidad es que a ellos no, muchas veces no les interesa, ¿no? O no cuidan mucho esa parte. Entonces, más bien intentan hacer actividades para no ser detectados, pero al final ellos no les va a importar si se bajan un programa y lo ejecutan allí y tiene malware o virus o está troyanizado, ¿no? Entonces, es también parte de nuestro labor ocupar herramientas que ya estén evaluadas, que no tengan un riesgo, y al final agarramos también herramientas estándar, ¿no? Que nos permitan hacer nuestras actividades. Entonces, ese es otro de los retos que comúnmente nosotros tenemos en una evaluación. Y bueno, ya que nosotros también entendemos el objetivo, ya entendemos la arquitectura, cómo están los equipos, ya los identificamos, hicimos la exploración por la red. Ahora también es muy importante conocer los procesos SCADA, cómo es que se hace la producción en materia del producto que están generando, ¿no? Por ejemplo, la evaluación que ahorita les voy a presentar es sobre carnes, ¿no? Embutidos. Pues para esto un ejemplo, pues está la carne del animal, cómo es que la procesan, cómo es que la van limpiando, cómo es que la van quitando, por ejemplo, la carne con los huesos, luego toda esa carne, cómo la procesan y al final cómo eso se va desarrollando y luego pues al final sí entra en una etapa de congelamiento y cuando ya entra en etapa de congelamiento hay que empacar y cuando se empaca eso tiene que irse a un almacén y todo ese proceso lo maneja a veces no solo un sistema SCADA, sino diferentes sistemas SCADA, ¿no? Que también es otra de las cosas de la experiencia que tuve, que comúnmente esos sistemas SCADA tienen diversos, en una sola planta tienen diversos sistemas SCADA que son implementados por diferentes proveedores de diferentes países. Y bueno, también esa es otra de las debilidades, ¿no? Porque a veces cuando había que tener un cierto tipo de información en un sistema, era más complejo para ir a buscarlo con otro y a veces toda la información no estaba a la mano, ¿no? Imagínense en un tipo de incidente de seguridad o en algún incidente, pues este tipo de situaciones pueden ser muy críticas, ¿no? Bueno, es muy importante entonces conocer todo el proceso de producción para que al momento que nosotros ya hayamos comprometido algún equipo, podamos hacer una nueva evaluación para ver qué impactos pudiéramos ocasionar en ese proceso de producción.
¿no? Y bueno, para eso también una parte muy importante que hay que planificar es el uso de una maqueta. En estos sistemas SCADA, como les comentaba, no sé si algún momento ahorita en esta plática alguien le surgió la duda, ¿a poco sí de repente llegamos y empezamos a hacer ataques sobre los equipos PLC, que al final son los que controlan estos dispositivos, estos sensores? La realidad es que no es recomendable. Lo recomendable es que maqueta sobre un PLC y al final se exponga, o sea, una maqueta sobre los procesos más críticos, ¿no? De este sistema, pues PLC, al final la idea es que se una con esos otros componentes que forman parte del sistema SCADA para poder identificar los impactos. Entonces, en este tipo de pruebas es importante una maqueta. Y bien, de cuando ya se tienen de todos estos retos que pasamos en una evaluación de sistema, pues cuáles son las vulnerabilidades que comúnmente me he encontrado que han permitido compromiso en materia de seguridad, pues al final credenciales débiles, ¿no? Muchas veces, como les comentaba, al final eh, todos estos activos, todos estos sistemas, al final debe de haber una administración de todos los sistemas, y eso involucra controles, como puede ser incluso las mismas contraseñas, usuario y contraseña. Muchas veces, pues puede ser, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que pues tienen, pues no sé, su aplicación en Facebook o en Twitter o no sé, en alguna otra aplicación o que estén utilizando la empresa, ¿dónde es donde almacenan sus contraseñas, ¿no? No sé si en algún Excel, en algún Word o en alguna carpeta. Pues muchas veces este tipo de credenciales son muy necesarias para pues, la operación diaria, pero también muchas veces se comete la debilidad de que ocupan una cuenta de usuario para acceder a todo el sistema, cuando al final deberían de ver diferentes cuentas con permisos diferentes y estas credenciales al final pues también estén almacenadas de manera seguras. Entonces, las debilidades comúnmente en los sistemas SCADA me he encontrado que son las credenciales que son inseguras. Los controles de acceso son muy débiles. Por ejemplo, eh, el acceso a su red, si tú te conectas con un cable de red con tu laptop, prácticamente al conectarla ya estás en la red. No tienes que hacer una actividad para poder tener comunicación con algunos de estos dispositivos. Entonces, si yo tengo de esa manera, o un ejemplo, un usuario interno, ¿no? Que tal vez ahí esté haciendo unas pequeñas funciones ahí donde está el site de los sistemas SCADA, no sé, tal vez incluso una persona de mantenimiento, simplemente con conectar un equipo eh, a través de un cable de red, pues muy fácil poder, ¿no? O sea, utilizando técnicas de ingeniería social, sería muy fácil agarrar un dispositivo, por ejemplo, se llaman Raspberry Pi. Básicamente es una computadora muy pequeñita y tú al final, pues tú puedes ocupar un cable de red, conectarlo y ese dispositivo incluso hasta esconderlo y bueno, intentar que ese dispositivo tenga comunicación hacia afuera, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues muy fácil nosotros podríamos tener comunicación hacia todo ese sistema y pues ya tener la tranquilidad para poder comprometer algún dispositivo, ¿no? Entonces los controles de acceso a la red son muy débiles, hay que tener implementados controles en los dispositivos de seguridad para que al final no le permita a cualquier equipo que tú conectes o a cualquier usuario el acceso a la red. Eso sería un control que les limitaría bastante, ¿no? Hay diferentes puntos donde un sistema SCADA puede ser explotado o comprometido. Bueno, este sería un punto muy importante que se podría cubrir para limitar o minimizar ese riesgo, ¿no? También los controles de acceso físicos, ahí me refiero a los que les comentaba, está el site de la red y en una de las evaluaciones del sistema SCADA me tocó que el site no es una zona limitada y solamente lo limitaba a una puerta que ni siquiera tenía un control de acceso biométrico o algo por el estilo. Entonces, la realidad es que igual con temas de ingeniería social sería muy fácil acceder al site y incrustar algún equipo. Y pues bueno, ¿no? Ahí incluso ya una persona maliciosa pudiera ejecutar algún programa malicioso que pudiera
causar alguna afectación a la red, ¿no? Y bueno, la arquitectura de la red también es otra de las vulnerabilidades, como les comentaba. Muchas veces estas personas que trabajan al día en los sistemas SCADA, que están con la operación diaria, o las personas que se encargan de ver su conectividad, que no les da una IP, que su antivirus no funciona, que comúnmente la parte de sistemas, muchas veces pues al final no tienen ese conocimiento. Entonces, la implementación incluso que se hace en el sistema SCADA, la persona que lo pide, en este caso la planta, pues a veces no solicita ese tipo de requerimientos, ¿no? De que la arquitectura debe de ser, que sea una arquitectura pues, segura. Por ejemplo, una de las implementaciones que me encontré es de que uno de los equipos que me tocaba evaluar tenía toda una red muy compleja para poder visualizarla y ya se tuvieron que hacer una serie de actividades para poder comunicarme contra ella, pero bueno, se pudieron hacer, pero ya después de tener comunicación me di cuenta que esa máquina tenía otra interfaz de red, ¿no? Ahí no estaba visible. Pues esa otra interfaz de red estaba expuesta hasta internet, no había ningún control, no había ningún control. Y bueno, pues básicamente, pues bueno, ahí se identificó esa falla y ya charlando con el cliente, nos comentaba que ya habían tenido un incidente de un ransomware precisamente de ese sistema SCADA que no sabían, ellos incluso tenían la idea que era por la conexión de red que les acabo de platicar, que se tuvo que configurar, pero no, la realidad es que el ataque venía del otro interfaz porque ya incluso en su software de antivirus, ya desde ahí se podía ver la interfaz de donde todavía continuaban atacando a esa interfaz. Entonces también hay ese tipo de situaciones que cuando nosotros estamos haciendo pruebas y vemos ese tipo de ataques, a veces hay que también saber controlarlos porque también en otra experiencia que me pasó en una aplicación bancaria, hice una evaluación y cuando estaba yo atacando esa página o esa aplicación, fue comprometida por otras personas, ¿no? Entonces ahí hay otro proceso que es muy interesante, ¿no? Se disparó un incidente de seguridad y bueno, es una situación que hay que tener mucho cuidado y bueno, es parte de la experiencia que se va adquiriendo en este ámbito. Pero bueno, la arquitectura de la red fue otra de sus debilidades sobre estos equipos. Y bueno, estos desactualizados, estos sistemas, esta red están segmentadas, están muy alejadas y pues bueno, no tienen la conciencia, no tienen un proceso que les permita actualizar tanto su sistema operativo, tanto todo el software que esté en el mismo sistema. Entonces, todos estas debilidades al final vienen siendo un riesgo y logran el compromiso sobre los sistemas. Escada. Y bien, les presento un poco la arquitectura, ya hablando un poquito de lo que les comenté. ¿Cómo es la arquitectura de red? Bueno, este es un diagrama que me agrada, pueden encontrar en la red. Es una arquitectura que, en realidad, la arquitectura de un sistema de escala en una red puede ser muy variable, bastante variable, pero de manera muy general, así es como estarían comunicándose los equipos. Por ejemplo, ahí tenemos la LAN o la red corporativa, la red en donde pues se utiliza para administrar, para hacer contabilidad, y etcétera, ¿no? Para todo lo que opera una organización en un sistema que comúnmente conocemos, ¿no? Posteriormente ahí hay un flujo de comunicación que interconecta con la red SCADA. Toda esta red SCADA está aislada, ahí ya no hay como, pues que a lo mejor pues hay un equipo, no sé, un correo, por ejemplo, un servidor de correos o una base, bueno, sí, uno puede hacer una base de datos, pero más para el sistema SCADA, ¿no? Pero bueno, aquí ya están todos los componentes, básicamente los más importantes. Pues, si pueden ver ahí en el nivel donde está el equipo de HMI o Control Machine, Workstation, son estos equipos o servidores que son instalados en los sistemas SCADA para gestionar este sistema SCADA a través de un software el que acabamos de visualizar, que básicamente es una interfaz donde ya podemos ir manipulando todos esos dispositivos de manera más fácil, ¿no? Entonces, a este nivel es como comúnmente se operan los sistemas SCADA. Después, estos sistemas SCADA tienen conexión directa con los PLC o otro tipo de sistemas que son RTU. Y bueno, los PLC, pues al final son dispositivos programables
que al final ellos ya dentro de su programación, dentro del circuito, lo que permite ya es la interacción de, pues, tal vez medir la temperatura del sensor. Ahí sí pueden ver ya al último nivel donde dice sensor, pues ellos ya están interconectados, ¿no? Entonces, básicamente este es el flujo de comunicación y así es como opera todo un sistema SCADA. Todo lo vamos a controlar desde el HMI. Todo lo que les platicaba ahorita de las debilidades que encontraba en una red, en un sistema SCADA, imagínense que ahí está el HMI que se conecta al PLC y lo que se encontró es de que ahí donde había una patita para el PLC, había otra patita y si la llevamos hasta la nube donde está internet, así es la debilidad que se encontró, imagínense la gravedad del problema, ¿no? Entonces, pues esta empresa al final se dedica a alimentos, pero imagínense una planta eh, más crítica, ¿no? No sé, de energía, que también me tocó evaluarla, incluso sistema SCADA, que se evaluó, en realidad no estaba ni conectada hacia internet ni a la red corporativa, ¿no? Por la gran criticidad que conlleva la operación de estos sistemas. Entonces, básicamente esta es una arquitectura muy general para que puedan ir entendiendo cómo es que está este tipo de componentes. Bueno, pues vamos a pasar ya un poquito más prácticos, ya al caso real. Compartirles mi experiencia en una evaluación. Y bien, antes de continuar la evaluación, así me encontraba antes de llegar a la planta industrial. Y bueno, ¿no? Ahí ya tenía en vista pues toda la planta industrial que iba a evaluar, ¿no? Todos los equipos que en este caso estaban, todos los componentes. Y bien, es un gran reto. Y bueno, pues les voy a platicar cómo fue el escenario. En primera instancia, el escenario fue nosotros tener nuestra máquina atacante. Nuestra máquina atacante al final fue tener comunicación con el servidor HMI, que es el servidor en el cual se puede operar todo el sistema SCADA, ¿no? Todo el gráfico que ya ahorita visualizamos. Entonces, básicamente, eso se hizo a través de una red corporativa, eso ya estaba así. Entonces, nosotros teníamos comunicación hacia ese servidor a través de esa red corporativa, ¿no? Ya a un lado de eso, pues ya también se identificó que este servidor tenía otra interfaz que tenía comunicación hacia la red de el SCADA. Entonces, del lado izquierdo tenemos la red corporativa y del otro tenemos la red SCADA. En este caso, la máquina del atacante no puede tener comunicación con el PLC de manera directa, eso estaba limitado, ¿no? Entonces únicamente teníamos comunicación hacia esa IP, hacia esa interfaz, hacia un servicio. Así como cuando, un ejemplo, uno quiere consultar una página, le pones www.facebook.com.mx, lo que estás haciendo es tener comunicación con el sistema, no estás haciendo otra cosa más que acceder a la página. Y bueno, para poder entrar a la página, pues hay que dar un usuario y contraseña, ¿no? Entonces, el reto en esta evaluación es evadir ese mecanismo de seguridad para poder acceder al equipo servidor Windows sin autorización alguna y sin algún tipo de autorización. Bueno, entonces ese es el escenario de la prueba. Y bien, inicialmente de las actividades que hacemos es hacer una prueba de reconocimiento. Esta prueba de reconocimiento básicamente es identificar los servicios que están en ese servidor Windows, ¿no? Si hay un servicio de una aplicación web, bueno, pues nosotros nos podemos comunicar, así como les dije en el navegador, le ponemos http facebook.com.mx. Bueno, aquí veo que hay un puerto 80 y que puedo tener comunicación hacia una aplicación web. Bueno, también ahí hay diferentes servicios. Uno de ellos es una base de datos. También puedo tener comunicación directa sobre ese servicio de base de datos. Y así como otro, como es BNC, que es un servicio que permite administrar ese equipo, pero de forma gráfica, ¿no? Pero pues obviamente también se requiere usuario y contraseña, ¿no? Bueno, después de identificar qué canales de comunicación o qué puntos de comunicación tenía ese servidor, ya haciendo diversas pruebas, ya un poquito
irnos más directo, al final, ya que identificamos esa base de datos, generamos un pequeño diccionario, con palabras de la empresa, ¿no? Que sean familiares. Y esto, pues incluso si lo pueden ver, pues al final, con una cantidad muy pequeña, no sé, eran como 6 más o menos caracteres para no generar un diccionario muy complicado. Esto con el objetivo, porque tampoco nosotros podemos generar un diccionario muy grande y hacer un ataque de fuerza bruta que pueda incluso afectar al servicio, ¿no? Entonces es un diccionario, si puede ver, es muy pequeño y bueno, ¿no? La prueba se hizo hacia el puerto el 1433, que es un servicio de base de datos. En este caso es de Microsoft MySQL, SQL Server, perdón. Y bien, ya que se generó un diccionario, pensando que no tienen una conciencia en el uso de contraseñas o credenciales, como pueden ver en la parte de abajo, pues al final se identificó la contraseña que es válido a ese servicio, ¿no? Ahí está en verdecito, es un más que está casi al final, que se pudo identificar. Y básicamente, ¿cuál era el usuario de la contraseña? El usuario era el nombre del cliente y la contraseña era el nombre del cliente nada más añadieron un OP, ¿no? Entonces es parte de esa generación o uso de contraseñas débiles, ya que posteriormente tenemos acceso o tenemos ya las credenciales sobre este servicio, podemos ocupar auxiliares de Metasploit. Como les comentaba, es muy importante apoyarnos de software que esté validado, no ocupar algún software que no esté en una fuente oficial, que pudiéramos incluso ahí troyanizar al equipo. Pero bueno, aquí ocupamos una herramienta que enumera características de ese servicio. Por ejemplo, ahí vemos que está XMD Shell, no está habilitado. Eso es bueno porque esa característica permite ejecutar comandos de manera directa, no es necesario acceder al equipo. Bueno, ahí podemos ver que también está SA habilitado. SA es un servidor, es un nombre de usuario predeterminado. Entonces, esto le puede limitar a un atacante también a identificar usuarios válidos. Nosotros ya sabemos que comúnmente el usuario SA se instala de manera predeterminada. Y bueno, hasta abajo dice también un usuario que fue el que se identificó en la prueba. Y bueno, pues haciendo un diccionario más fácil, incluso se hubiera podido identificar la contraseña de la cuenta de usuario SA, ¿no? Es parte de la implementación que hacen en los sistemas, que también en la implementación se cometen esas debilidades. Entonces es para mostrar esas cosas muy importantes. Ya que tenemos esta información, les comento, igual nos fuimos un poco más rápido. Aquí ya ocupamos una herramienta que se llama Meterpreter. Para llegar a esta parte, nosotros colocamos en esta herramienta el usuario y la contraseña, lo apuntamos hacia el servicio de base de datos y ya nos dio una conexión hacia el equipo Windows. Y aquí con la herramienta LSA DOM Secrets, ahí lo que podemos hacer es extraer las contraseñas en memoria, o sea, en memoria y en texto claro. Es decir, si ahí se loguearon 5 usuarios y estaban logueados y yo pude comprometer el equipo de esa manera al hacer uso de esta auxiliar, pues bueno, aquí pues yo puedo extraer las contraseñas en texto claro, ¿no? Y pues bueno, pues ya esto nos permite ya tener el acceso al sistema con otras cuentas, incluso crear cuentas de usuario y ganar permanencia o persistencia ya en el equipo, ¿no? Si se dan cuenta, al nosotros hacer este tipo de actividades, al tener una cuenta, un usuario y contraseña válida, pues muchas veces ya los clientes ya no sospechan de las cuentas de usuarios que ellos mismos implementaron. Y comúnmente es ahí cuando pues todos los ataques se realizan y se mantienen. Entonces muchas veces a veces uno cuida lo que está denegado, pero a veces no cuidamos mucho lo que está permitido. Entonces es por eso que esa es una gran brecha de seguridad y comúnmente los atacantes buscamos estos vectores de ataque. Bueno, aquí obtuvimos las credenciales almacenadas en memoria. Y bien, aquí les presento una actividad que pudiera hacer un atacante malicioso. Ya que estábamos dentro del equipo, ya si pueden ver ahí dice C, INET, www, root, dir. Ahí ya tenemos una interfaz de comandos. Ya estamos adentro del equipo de manera remota. Y bueno, ahí lo que hicimos fue ubicarnos donde se almacenan los archivos de la aplicación web que tenía ahí disponible.
Bueno, pues ahí generamos un archivo que se llama bandera prueba seguridad. Entonces, ahora ya como podemos ver en la siguiente pantalla, podemos tener comunicación con ese archivo. Aquí que pudiera ser un atacante malicioso, en vez de generar un TXT, bueno, pues podría generar un programa en alguna tecnología en particular, por ejemplo en PHP o en alguna otra, que le permita ejecutar comandos o le permita mantenerse en el sistema, ¿no? Entonces ahí ese sería un vector que pudiéramos ocupar para poder ganar persistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades. Otra de las actividades que se hizo es de que como también tenían, bueno, no tenían habilitado, lo vamos a ver más adelante, pero en este caso yo tuve que habilitar un servicio para la administración remota, o sea, ya no de comandos, más bien ya una interfaz más gráfica, donde pues ya pueda yo ver el sistema pues ya gráfico de toda la operación del sistema SCADA. Y como pueden visualizar, ahí se identificó información confidencial. Una parte que era muy indispensable, que un ejemplo ahí manejaban el proceso de inyección que le hacían al producto, ¿no? Imagínense ahí la criticidad o el impacto que se tendría o la exposición que se tiene sobre esa información. Más abajito, pues ahí pueden ver que dice la seña, pero pues está en portugués, ¿no? Ahí también se pueden ver la imagen, ahí se puede visualizar que está una banderita de Brasil, y bueno, pues todo ese tipo de información la vamos relacionando y vamos nosotros obteniendo diferente información sobre los sistemas. Bueno, aquí les presento una pantalla dentro de la interfaz que ya se ha obtenido anteriormente. Ocupé una utilidad que permite hacer una captura de tráfico o una captura de toda la comunicación que hace el sistema SCADA o este servidor Windows, ¿no? O este equipo. Esto pues al final para yo identificar toda la comunicación sobre el protocolo del sistema SCADA que realizaba el software, ¿no? Entonces aquí yo con esta captura pues se puede identificar qué protocolo utiliza, qué operaciones ocupa, para posiblemente en un posterior ataque nosotros ocupar un propio programa, una propia implementación, que ya no sea necesario para nosotros ese software que ahorita vimos, sino ya con un propio programa que nosotros diseñemos, que tenga comunicación sobre los distintos mensajes y sobre los distintos componentes del sistema SCADA, ¿no? En este caso el protocolo que ocupaban era Common Industrial Protocol, protocolo industrial, y bien, ahí tenemos diferentes mensajes que están recibiendo y si pueden visualizar, pues el direccionamiento es un 10.0, un segmento 112, 113, ¿no? Entonces ahí ya tuvimos todo este tipo de tráfico, ¿no? Para poder incluso replicarlo en un ataque posterior. Bueno, aquí les muestro, es como es que habilitamos, aquí hay una captura de pantalla, aquí lo que hicimos fue habilitar la administración remota, pero de manera gráfica, lo que le había comentado que más adelante íbamos a visualizar. Aquí nosotros habilitamos este servicio para visualizar ya los sistemas de una manera más gráfica. Y ahí está el sistema SCADA, ya nosotros teníamos acceso de manera remota, pero ya de una interfaz gráfica para poder operarlo más fácil, ¿no? Ya que posteriormente, pues al final ya se tuvo acceso a esta aplicación. Como podemos ver, ahí dice operaciones buffer. Esta operaciones buffer lo que hacía era de todo el sistema, todo ahorita lo que vamos a ver, todo el proceso que tenía el sistema SCADA, este de operaciones buffer lo que hacía era depositarlo en un almacén y ahí ya interactuaba otro sistema SCADA. Era totalmente otro distinto. Era lo que les comentaba. Es una parte muy importante conocer todos los procesos industriales para poder hacer una evaluación de seguridad, ¿no? Y al final, pues se pueda resolver la necesidad que se tiene. Bueno, aquí tenemos esta pantalla. Entonces, ese es ese es todo el proceso general del sistema SCADA. Si pueden ver, es muy pequeño, bueno, es grande, pero bueno, hay componentes muy pequeños, pero ya ahorita lo vamos a visualizar haciendo un zoom. Bueno, aquí ya hacemos un zoom sobre los componentes. Hay uno que se llama Freezer. Ese módulo que tenía ahí vivía otro sistema SCADA. Ese sistema SCADA eh, lo que hacía era la refrigeración sobre la carne, ¿no? Entonces aquí pues trabajaban temperaturas muy bajas sobre ese sistema. Bueno, ahí entraba otro sistema SCADA, ¿no? Entonces este es otro de los componentes. Aquí sobre el
sí, o sea, sobre el que congelaba el producto, tenemos ahí la parte de cómo sobre todo el proceso, todo el producto iba incluso a la parte que ya habíamos identificado como confidencial de la información, que era la inyección, ¿no? Que se le hace a los productos. No digo, ahí no sabemos qué tipo de inyección era, pero bueno, nos limitamos a saber esa información, ¿no? Sobre la evaluación. Bueno, ahí como podemos ver, ahí todo el producto pasa por diferentes líneas de producción. Si pueden ver un poquito más a la izquierda, que dice grasa, ahí hay un proceso donde tratan todo lo que es la grasa, ¿no? También tenemos cuando ingresa el producto, son las tres líneas que se ven juntas. En este caso es el fémur, como es que tratan el fémur. ¿No? La cadera o el chamorro sobre el animal que entraba, ¿no? Entonces, todo esto, esta parte, pues al final pasaba por otras líneas de producción y ir a ir entendiendo el proceso, ¿no? Aquí, como pueden ver en la siguiente pantalla, pues bueno, aquí incluso es una pantalla donde ya nosotros podemos modificar valores y manipular el comportamiento del sistema escala, ¿no? Pues si ahí te pide un valor de referencia y al final tú metes un dato que no tenga que ser, incluso hasta el sistema escala pues puede, pues puede tronar, ¿no? Puede quedar indisponible. Entonces, bueno, ahí lo que pusimos, pues nada más fue poner un 1, pero bueno, ahí me equivoqué. Puse una L y bueno, entonces esto, qué bueno que no pasó, ¿no? Entonces, afortunadamente no pasó nada. Ya en sistemas más críticos, créanme que el impacto pues, sí puede ser muy crítico, puede tener mucha afectación. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada de eso y bueno, continuamos con las pruebas. Para evitarnos ese tipo de afectaciones, pasamos nuevamente a la consola de línea de comandos. Para un atacante muchas veces es mucho más cómodo porque podemos automatizar tareas, procesos. Entonces aquí tenemos nuevamente la conexión remota a través de una interfaz de comandos. Ahí hicimos en la primera línea una interfaz, un scriptcillo para identificar qué dispositivos estaban en esa red, ¿no? En este caso para intentar identificar los PLC. Bueno, ahí, ya que se identificó el PLC, ahí lo que les quiero platicar rápido es que se hizo un movimiento lateral, básicamente es si nosotros habíamos comprometido ese servidor, sin ocupar alguna otra herramienta, básicamente es tener comunicación, el PLC ya, aunque no la tenía, lo podemos hacer posible por el sistema comprometido, ya de manera transparente, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es un redireccionamiento de puertos. Lo que hacemos es instalar un puerto local en nuestra máquina. Y bueno, todo lo que nosotros generemos de tráfico va a ser enviado sobre nuestro puerto local que estamos instalando, en este caso el puerto 1919, y todo esto se va a redireccionar hacia la máquina que comprometimos y la máquina comprometida va a redireccionar el tráfico hacia la IP, por ejemplo, la 10.0.113.2 hacia el puerto 80. Entonces, de esa manera es muy fácil que cuando ya establezcamos ese redireccionamiento de puertos, nosotros hagamos un localhost, una consulta sobre nuestro propio servicio y tengamos comunicación con el sistema SCADA, ¿no? En el paso 2 vemos un poco en la parte del título que dice L32, vimos el modelo del PLC y ya podemos incluso identificar otro tipo de vulnerabilidades ya de manera más, de fuentes públicas, ¿no? De lo que les acabo de comentar, para resumirlo, nosotros ya hemos comprometido el equipo, ya tenemos una conexión remota, instalamos un puerto local en nuestro equipo, el 1919. Después de haberlo instalado, lo que hicimos fue tener comunicación desde este puerto local 1919 y que todo el tráfico vaya sobre el servidor Windows que ya teníamos comunicado, bueno, comprometido, y ese servidor iba a redireccionar el tráfico sobre el PLC hacia el puerto 80, ¿no? Entonces, si pueden ver que si nosotros atacábamos el PLC, si veían tráfico dentro de la organización, iban a ver que la IP atacante era la del propio servidor Windows, porque él era el que estaba redireccionando el tráfico. Entonces, ese es otro tipo de técnicas que también al final se deben de tener cuidado en una organización, porque en realidad ese tipo de técnicas son las que ocupan un atacante interno para ganar acceso a toda una red corporativa o una red interna. Y bien, aquí un ejemplo
ya podemos hacer el primer ejemplo que les mostré, que era un reconocimiento de los servicios, podemos hacer lo mismo, pero ahora sobre nuestra IP y sobre nuestro puerto local, ya vamos a poder tener comunicación directamente con el sistema, con el PLC, perdón. Entonces ahí ya les tengo un ejemplo, generó el PLC a nivel de comando, ahí en el punto 2, arribita, en la imagen dice un start. Ese comando nos permite verificar en nuestro equipo qué puertos tenemos ya habilitados. Y bueno, ya que tenemos habilitado nuestro puerto en nuestra máquina al 44818, ya en el punto 3 podemos hacer, por ejemplo, un Nmap, una herramienta que se ocupa para hacer reconocimiento de servicios o incluso para identificar vulnerabilidades. Todo lo hicimos hacia nuestra interfaz y hacia nuestro puerto local. ¿Por qué? Porque todo ese tráfico iba a ser redireccionado a través de la máquina comprometida y la máquina comprometida iba a enviar el tráfico al PLC, ¿no? Pues bien, pues básicamente ese fue todo el compromiso que se hizo sobre el sistema SCADA. Aquí les presento otro compromiso que se tuvo. Fue otro proveedor totalmente distinto y como les comentaba, ¿no? Hay diferentes proveedores en sistema SCADA, ¿no? Básicamente igual para darles idea o dárselos a conocer. Pues bien, pues ya terminó la evaluación y bueno, como bien dice, hasta esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, ¿no? No pasó nada, no causamos alguna afectación sobre el sistema de SCADA, no explotamos nada y bueno, salimos con bien, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la experiencia que se tuvo en la evaluación. Y bien, pues básicamente eso sería todo. Podemos pasar a la siguiente fase, a la fase de preguntas. Excelente, Juan. ¿Verdad? Qué interesante. Me sentí como en los viejos tiempos viendo estos temas tan hermosos, un poco más técnico, pero evidentemente es una descripción. Realmente es muy light, muy ejecutiva tu explicación. Estoy imaginando que también es el lenguaje que manejas con los clientes, en el sentido de todo el proceso de manera muy general y cuáles son los resultados. La verdad, muy bien. Y yo motivo para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, aprovechemos. Es más, yo no le llamaría así la sesión de preguntas, le cambiaría, es lo mismo. Entrevistemos a Juan. ¿Por qué no Sí, le claro que hacemos una sí. entrevista a Juan? Y yo creo que hay mucha experiencia detrás, no solamente de esto que nos acabas de explicar, porque va más allá tu experiencia desde ingeniería social, no sé, ahora con esto de las contingencias que ha sucedido en los hospitales, cosas en donde sí se ven los sistemas comprometidos. Pero bueno, le vamos a pasar la voz a Froilán para ver qué preguntas tiene, si es que las hay. Claro que sí. Sí, claro. Mira, tenemos una pregunta de Francisco González. Bueno, antes de pasar con su pregunta, invitar a nuestros asistentes, a los que gusten tomar la palabra en el panel de participantes, ahí está la opción para levantar la mano y con todo gusto les podemos dar la palabra para que hagan la pregunta de viva voz. Perfecto. Bueno, Y recordemos que es la entrevista a Juan, ¿eh? Nosotros, todos los que están en el público, vamos a entrevistar a Juan. Adelante. Sí, no se preocupen, muy bien. gracias. Tenemos pregunta de Francisco González. Nos dice, ¿cuál es el precio de realizar una prueba de penetración? ¿Cuáles son los factores a considerar para determinar ese costo? Sabemos que el costo de perder o comprometer información de nuestras instituciones educativas es mayor, pero para poder hacer una estimación, ya que los servicios que tenemos son muy diversos, lo mismo que nuestros usuarios. Bueno, muy interesante pregunta, ¿no? Para dar un costo, la verdad es que sí es más, eh, ah, muchas cosas, ¿no? Para eso hay un proceso para la adquisición de un servicio. Para todo esto por ejemplo, hay acercamientos iniciales con el cliente para entender la necesidad, como les platicaba, pero para todo esto se hace un dimensionamiento, ¿no? Bueno, todo ese sistema es cada cuántos equipos hay, a cuántos se les va a hacer la evaluación, desde qué escenario, incluso, pues al final considerar si vamos a considerar, por ejemplo, ingeniería social y si vamos a necesitar herramientas. A un ejemplo, hay que comparar un dominio, podemos requerir diversos recursos. Entonces, todo este proceso, al final ya a nivel empresarial,
pues ya lo tenemos, ¿no? Un poquito ya más, un poquito más establecido, que al final permiten y ayudan a determinar un costo, ¿no? Porque en realidad todo esto es en cuanto a los recursos, lo que vamos a evaluar y el tiempo que también vamos a llevar a cabo, ¿no? También tomando en cuenta viáticos y hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, muy sinceramente, te mentiría si te puedo dar un precio, porque no lo sé, pero eso básicamente es lo que necesitarías revisar si quisieras, no sé, tal vez tener un poquito de conocimiento en cuánto sería el costo que habría que considerar. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta, Freud? Veo que están levantando la mano del Colmex. Perfecto. Sí, pues damos la palabra Es J. Zamora, J. Zamora. Bueno, pues del Colegio de México. Adelante, por favor. excelente. Te damos la palabra, por favor. Bueno, sí, buenas. Sí, ya te escuchamos. Sí, bueno, bueno. Hola, sí te escuchamos. Ahora sí, ya te escuchamos. Muy completa la presentación, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿qué tiempo tomó este ejercicio que hicieron por allá en esta empresa, este ejercicio? Sí, el tiempo aproximado fue, porque fue fueron en total 3 evaluaciones a 3 sistemas SCADA, aproximadamente mes y medio, y sí, ese fue más o menos el tiempo que se llevó a cabo. Ok, muchas gracias. Sí. Excelente. Vemos a Lorena Cárdenas. No sé si tienes una pregunta. Froilán. Adelante, Lorena. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Lorena, muchas gracias. Sí, te escuchamos. Perdón, gracias por la presentación, Juan. Una pregunta. Hiciste el comentario de que en la evaluación de los sistemas SCADA, en este caso fue porque estaban conectados a la red, bueno, que tenían acceso a la red de Internet o que estaban, tenían comunicación hacia afuera. ¿Has hecho alguna evaluación de sistemas SCADA que no estén conectados a la red por la criticidad de los propios servicios? Y si la has hecho, ¿cuáles son los hallazgos que has encontrado, las vulnerabilidades que se han tenido en esos escenarios? Sí, en efecto, aquí la evaluación que se realizó fue desde un escenario interno, desde la red interna de la organización, y no hemos realizado alguna prueba sobre una comunicación externa, pero bueno, aquí con la experiencia que se tuvo, como les platiqué, en la evaluación se identificó que uno de sus dispositivos, su interfaz o esa IP o ese servicio estaba expuesto hacia Internet. Entonces, al final, si hubiéramos hecho la evaluación sobre sobre ese escenario en particular que te interesa, yo creo que los resultados han sido los mismos, porque ya al tener comunicación con el servicio, ya pudiéramos nosotros presentar todos estos diferentes ataques. Por ejemplo, si no se tiene cuidado con las contraseñas débiles, o otro compromiso que también se llevó, pero bueno, al final no sirvió aquí, fue un exploit que era ejecución de código remoto por falta de una actualización, y fue utilizado el exploit, el Eternal Blue, es uno de los muy bien conocidos de los ransomware que estuvo en el 2018 y que estuvo causando afectación a muchas empresas. Esta vulnerabilidad aún estaba presente en ese equipo. Entonces, pues si nosotros teníamos visibilidad hacia ese servicio desde Internet, prácticamente pudiéramos haber causado el mismo impacto, pero obviamente el impacto hubiera sido mayor porque pues ya eso desde Internet, ¿no? Entonces, como les comentaba, este hallazgo se dio y fue atendido de manera inmediata, porque al final, pues este servicio estaba expuesto, ¿no? Aunque no era el objetivo hacer la evaluación desde el escenario externo. Gracias. Sí. Nada. Gracias, Juan. Gracias, Lorena. ¿Alguna otra pregunta, Froilán? sí, tenemos otra pregunta de Ricardo Estrada.
Bueno, da una felicitación por la excelente presentación. Y la pregunta Muchas es, gracias. ¿cuál es el procedimiento o las fases que realizas para llevar a cabo la prueba de ingeniería social? Ok, bueno, pues bueno, hablando de la prueba de ingeniería social, o sea, de acceso físico o incluso al interior de la organización o de phishing o vishing, la primera fase es una prueba de reconocimiento, ¿no? Posteriormente que nosotros hacemos una prueba de reconocimiento, básicamente es recabar información del objetivo, vamos a generar o crear una estrategia o un ataque, pero esto va a ser de manera repetitiva, es de cuenta como una metodología espiral en el cual hago reconocimiento, genero un vector de ataque y vuelvo a generar otra vez reconocimiento, porque al final cada vector de ataque me va a dar, me va a estar dando éxito en diferentes objetivos para al final generar un vector final de ataque y bien, pues ya al final comprometer un usuario. Por ejemplo, si el tema es acceder a las instalaciones, primero yo realizaría reconocimiento a través de Internet, ¿no? ¿Qué campañas ocupan? ¿Qué programas ocupan? ¿Cuál es el director organizacional? ¿Qué tecnologías ocupan? Se hacen campañas de concientización, todo este tipo de información. Y posteriormente yo ocuparía Vishing, hablaría por teléfono para yo indagar, por ejemplo, si hay un proceso de reclutamiento, o qué procesos hay para acceder a la institución, ¿no? Ya después de que accedo yo a la organización, perdón, ya de que después de que yo con Vishin ya tuve más información, probablemente yo genere un vector para ganar acceso al inmueble. Pero para esto yo me dirijo al inmueble, hago un reconocimiento, estoy ahí por la zona, voy grabando toda la información para después poder analizar esa información y no perder detalles si había cámaras, si tenían controles de acceso biométricos o únicamente habían policías de seguridad, identificar todos los accesos. Pues toda esa información, si se dan cuenta, volvimos a hacer reconocimiento. Después genero el vector de ataque y bueno, accedemos a la organización. Posteriormente, otra vez pasamos a hacer reconocimiento al interior, porque al final no desconocemos realmente cómo trabajen, ¿no? Después de que vemos cómo trabajan, posteriormente lo que hacemos, pues recabamos la información. Esto incluso para nosotros ganar acceso a través de phishing, porque ya nosotros al tener acceso a la organización vemos si tienen ahí algunas pancartas, algunos procesos de phishing. También hablamos con los usuarios y les decimos, oye, nunca han visto temas de phishing, por ejemplo, ¿no? O sea, tratamos de generar ahí una plática para que no sea tan pronunciada, para que nosotros tengamos conocimiento de qué tanta la conciencia en el tema de phishing y preparar un vector más especializado y después generar un vector de phishing, cual sea el objetivo, ¿no? Ya estando en la organización, pues ya podemos ahí, no sé, exfiltrar información o ya lo más particular que uno necesite, ¿no? Ese sería lo que realizaríamos. Muy bien, muy completa tu respuesta y bien interesante. Es un mundo apasionante, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que estamos entrevistando a Juan Enríquez y ustedes son los entrevistadores. Sí. Bueno, no, por el momento no, pero creo que podríamos aprovechar también para hacer unas preguntas muy puntuales. Nosotros, como sabes, somos una asociación de universidades. Básicamente nuestro público es responsables de tecnología, pero tenemos básicamente de todos los ámbitos. Me gustaría, hablando del tema de vulnerabilidades, ya nos platicabas que ustedes detectaron que las contraseñas era uno de los puntos de áreas de oportunidad para reforzar. Y todos sabemos que el tema de las personas sigue siendo también uno de nuestros eslabones más débiles. Así es. Me gustaría que tú nos pudieras compartir sobre estas recomendaciones para fortalecer el tema de seguridad y tal vez incluso de dónde obtener dichas recomendaciones. Hablabas de las campañas de concientización, por ejemplo. Sí, es muy importante. Estos hallazgos, al final, deben de caer hacia una responsabilidad mayor, porque no solamente es al final, o sea, sí al final es el usuario final, pero para eso debe de haber un proceso, ¿no? Se debe de generar una estrategia, se deben de generar procesos, o si están los procesos, se deben de verificar que estén llevados a cabo. Toda esta generación de procesos involucra recursos, ¿no? Gente, tecnología, etcétera.
¿no? Ya cuando ya se empiezan a dar también ese tipo de recursos, pues poco a poco pues ya se va permeando hacia toda la organización. Entonces, por ejemplo, una recomendación pues muy importante es que se genere pues temas de concientización, campañas de concientización, ¿no? Para esto, por ejemplo, la empresa debería de generar políticas que los usuarios, si el personal de la organización o los colaboradores deberían de llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, una política, el uso de contraseñas robustas. Ah, bueno, en la política dice que hay que ocupar contraseñas robustas todas las personas y todos los sistemas. Y los parámetros deberían de ser mínimo contraseña de 15 caracteres, alfanuméricos, no sé, caracteres especiales, no contengan palabra, por ejemplo, del nombre, empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta política se debe de aplicar y debe de haber un proceso que verifique que, un ejemplo, si hay una aplicación de base de datos y si en esa aplicación se puede manipular para que cuando se generen cuentas de usuario no se generen cuentas o credenciales débiles, al final eso se debe de implementar. Entonces, la idea es generar políticas, esas políticas se deben de bajar hacia toda la organización. Y bueno, precisamente estas campañas que se generan es para dar conocimiento sobre estas políticas y reforzarlas, porque también ha pasado y en la evaluación de ingeniería social, por ejemplo, una vez nos sucedió que igual se les va a ser interesante esta parte porque en esta evaluación un usuario se percató de que estábamos, pues sí, de que no estábamos autorizados, prácticamente ya nos estaba, había cachado la persona, ¿no? Incluso habíamos falsificado ahí una identificación y logró verificar que era falsa, ¿no? ¿Qué sucedió? Pudimos salir de la organización sin ningún problema alguno. Pero bueno, para eso tuvimos que seguir realizando ingeniería social, pero aún así el usuario no quedó satisfecho o no quedó totalmente a gusto. Ahí qué pasa lo que fue lo que sucedió con el usuario. El usuario no supo cómo responder, no supo cómo actuar. Entonces, en ese momento, pues al final ya se había identificado que en la organización no había un proceso de respuesta a incidentes, pero si lo hubiera tenido, también hay ocasiones que incluso los usuarios no tienen ese en radar, no lo tienen en contexto, pues no saben cómo actuar la gente, ¿no? Entonces, a pesar de que hay una política y hay un proceso, si también la gente no lo conoce, pues entonces no tienen, al final no se están materializando todas esas medidas, ¿no? Entonces es parte de las campañas, de estar reforzando todo el tiempo esas políticas, que los usuarios sepan pues al final aplicar esos procedimientos, ¿no? Entonces, unas son las recomendaciones, las campañas y todos esos procesos y políticas, ¿no? Pues ya al final, pues también pueden haber recomendaciones como el uso de tecnología, por ejemplo, hay un software que también es ocupado, se llama Veracrypt, ese software, pues al final te genera una partición cifrada, tú ingresas a esa partición con usuario y contraseña y cuando termines de trabajar la cierras y al final ese archivo se mantiene cifrado. Todos tus archivos en Excel, todo lo que estés ocupando confidencial, pues puedes hacer uso de estas herramientas, ¿no? También hay, se le llaman gestor de contraseñas, llaveros de contraseña. Por ejemplo, está KeePass, un ejemplo es un gestor de contraseñas. Era como un ejemplo, yo creo que es de los pocos más conocidos, pero bueno, es un gestor de contraseñas. Básicamente tú le puedes generar un certificado, por llamarlo una llave en un archivo, que sería como una llave o incluso una contraseña, y ya a través de esa contraseña, pues al final sí sería que sea robusta y solamente la conozcas tú, y a través de acceder a ese software, pues tú ya puedes guardar todas tus contraseñas, URLs, cuentas de usuario. ¿Para qué? Para que al final ya cuando tú las vayas a ocupar, accedas a ese software, lo copies incluso en el portapapeles, no tengas que copiarlo a un bloc de notas y ya nada más lo pongas ahí sobre el campo que al final vas a ingresar. Pero bueno, eso sería a lo mejor alguna de las herramientas que pudiera ocupar algún usuario final en el trabajo diario. Y bueno, al final pues hay muchas soluciones a nivel empresarial que al final pudieran ayudar para este tema de contraseñas débiles. O incluso también hay herramientas como para administración de vulnerabilidades. También es una de las soluciones que ya se deben de considerar en una organización, es de que si encontramos vulnerabilidades, acuérdense que es como una fotografía lo que se evalúa en ese momento.
la infraestructura va cambiando al diario, las configuraciones van cambiando, van abriendo nuevas brechas de seguridad. Entonces, al final hay que darle seguimiento a esas vulnerabilidades y hacer constantes evaluaciones y tener una administración sobre las vulnerabilidades. Entonces, más o menos esos, como yo considero que son de las grandes recomendaciones que pudiera abarcar muchos aspectos, ¿no? En mitigar vulnerabilidades. Muchísimas gracias, Juan. Definitivamente es parte de cultura, concientizar y evidentemente se va escalando a distintos niveles, ¿no? Pero sí empezar por estos usuarios, los directivos, los administrativos, los académicos y además estas circunstancias, ¿no? De hacer teletrabajo, por ejemplo, que Sí, no estamos en la oficina tenemos las condiciones y aquí ni la redundancia, si se te va la luz o se te va el internet de repente, ¿no? Pero son muchas consideraciones y muchos aprendizajes. Ahorita justamente muchos aprendizajes. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario, Froilán. Sí, pues yo creo que ya para ir cerrando, sí tenemos un comentario de nuestro colega de la UNAM, de Fabián Romo, en quien nos felicita al expositor por compartirnos su gran experiencia en el tema de Scanda. Incluso lo deja como un comentario para nuestro comité de tecnologías aquí en Anuyes, el profundizar más en los temas de Scanda. Y bueno, él propone incluso que sería una buena estrategia para el siguiente año. De hecho, lo tenemos en el panel. Y bueno, Fabián, si quisieras tomar la palabra, creo que sería muy valioso tener tu comentario. Claro que sí, Fabián. Pues muchísimas gracias, Fernando, y a todos, de verdad. Gracias, Juan. Muy buena exposición. La verdad es que creo que hay muchas cosas que todos podemos incorporar en esto. Ahora sí que una cereza más al pastel, ¿no? De todos los retos que tenemos como instituciones de educación superior para ir mejorando nuestra operación, para ir asegurando más la accesibilidad, la operación, la operación segura de nuestras instituciones y de nuestras comunidades. De verdad, muchas gracias. Una exposición muy clara y creo que muy provechosa para todos. Y gracias otra vez, José Luis, a Froilán, todo el equipo, porque con estos seminarios pues vamos ampliando mucho más nuestra base de conocimiento sobre lo que tenemos que hacer y dándonos cuenta que el reto es cada vez mayor. Gracias y buena tarde a todos. Dale, gracias. Gracias, Fabián. Y sí, te tomamos la palabra, es un buen reto. Armar este seminario, Scada, me suena interesantísimo. Y además muy, muy entretenidos, la verdad, ha sido una tarde muy, muy padre, muy, muy provechosa. A mí me encanta. Miren, ya estamos a punto de cerrar, pero quiero aprovechar también que tenemos en el panel a Arley Rivera de CITUM y agradecer que ella también pues, nos está apoyando y moviendo mucho de esto, parte de tu participación, Juan, y de verdad, Arley, el enfoque que tenemos y los intereses entre CITUM Anuyes, muy orientados a fomentar pues, a los chicos, ¿no? A los chicos, al capital, a captar talentos y que esto no se pierda. Ojalá que en breve podamos planear algún tema orientado a la captación de talentos. Y lo mencioné mucho estando Juan, conociendo su trayectoria y por ser bien joven y ser un ejemplo para otros jóvenes que pudieran tener este perfil o seguir el perfil de Juan y que de una u otra manera fue doble provecho. En primera instancia, el tema de Scada, de esta parte de seguridad, pero también conocer, ¿no? Y ver que está pues, bien chavo, estás bien chavo y eres muy bueno en tu tema. Entonces, quisiéramos más colegas que se animen y que puedan de una u otra manera seguir este tipo de perfil y sobre todo queremos a la gente del lado bueno, del lado positivo, que esté en la parte de seguridad, que esté protegiendo a la gente, a las infraestructuras, a los sistemas, entre otros. Entonces, Arley, si quieres manifestar algo al respecto, ya se nos fue. Bueno, ya no les espanto. Se desconectó. Ok, entonces vamos a cerrar, yo nada más quisiera a nivel de reflexión, ¿cuál sería tu recomendación, tu conclusión, tu comentario en cuanto al usuario final?
en cuanto a aquellos que son los que operan y hacen los procesos de gestión en seguridad o de infraestructura, los administradores de redes, etcétera. Y en tercera instancia, en cuanto a este tema de captar talento, dame tus impresiones, qué recomiendas, qué concluyes, qué opinas al respecto. ¿Qué opinas? Igual un poquillo de nuestra historia de lo que es la revolución tecnológica que hemos tenido con Internet. Inicialmente los sistemas más antiguos, si se dan, bueno, yo lo que estuve percibiendo es de que comúnmente se generaban y se implementaban basados en la funcionalidad y resolver las necesidades, ¿no? Como siempre. Pero yo creo que se dejó de mucho lado el desarrollarlas de manera segura, ¿no? Hay diversas y muchas características que deben de ser consideradas en el desarrollo de tecnología, en la implementación y en la operación, que yo creo que poco a poco, al final eso ya se fue dando cuenta toda la sociedad en todos los niveles y se empezó a tomar estas actividades, ¿no? Entonces, ahora, si se dan cuenta al final, en materia de seguridad, son temas que en diferentes países están unos un poco más desarrollados, otros van como iniciando, otros estamos en un tema muy mediano, en otros temas un poco más, muchísimo más avanzados. Entonces yo creo que es un campo ahorita, al menos incluso en México, que no está muy, bueno, hay mucha oportunidad para desarrollar conocimiento y para trabajar, porque al final hay mucho, como bien dices, hay mucha tecnología, Internet de las cosas, hay muchas cosas que vienen que hay que proteger. Y todo esto ayuda en todos los niveles, a nivel profesional, organizacional, incluso también a nivel de persona, ¿no? Nosotros ir desarrollando, yo creo que es muy importante, o sea, esa sería como mi recomendación, que cualquier persona, cualquier nivel, se ponga a investigar un poco, digo, un poco, que lea noticias en temas de seguridad, un poco de conciencia, porque todo esto lo aplicamos en toda nuestra vida a nivel personal. Si nosotros no tenemos cuidado en el uso de nuestras contraseñas, por ejemplo, en cómo las ocupamos, y por ejemplo, si ocupamos perfiles de redes sociales y sabemos, tenemos que saber qué contenido publicar, qué no, pues, qué amigos, incluso qué configurar en nuestras redes sociales, porque eso en verdad tiene mucho impacto. Nosotros vemos que, por ejemplo, el nivel de seguridad en nuestro país, yo considero que incluso el tema de redes sociales les ha facilitado mucho a este tipo de personas, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos también ese nivel de conciencia, créeme que algún porcentaje, aunque sea muy mínimo, se estaría ya no teniendo ya no caería en ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ese tema de concientización nos ayuda a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de operación también, porque el operar las tecnologías hay que saber las mejores prácticas, el tema de desarrollo de software, también cómo es que vamos a desarrollar el software de manera segura, en las personas que igual se dedican a implementar software o tecnologías, cómo es que se tiene que implementar líneas base de seguridad para que todos estos sistemas estén pues, robustos, igual a nivel de procesos, a nivel de administración, que se generan todas estas estrategias para la seguridad y a nivel dirección, ¿no? Si se dan cuenta, todo está intercomunicado y yo creo que el nivel de conciencia debe de ser a todos los niveles. Fantástico, pues muchas gracias por participar con nosotros, amablemente compartir tus conocimientos, dejarte entrevistar también, de verdad, y sobre todo, así como todos los que estamos aquí presentes, yo siempre les digo, siéntanse en casa y bueno, literalmente todos estamos en casa por el confinamiento. En el sentido de, bueno, en la confianza de compartir el conocimiento y en la confianza de sentirnos en un grupo en donde compartir es fantástico, en donde generar esta relación, esta charla, es muy bueno. De verdad, muchas gracias, Juan. De verdad, tu tema ha sido muy interesante. Estamos en esta ocasión como que graduándonos en esta primera temporada de webinars o seminarios de ciberseguridad en las instituciones educativas. Vamos a regresar hasta agosto, ya con la continuidad de la segunda temporada, si así lo podemos llamar. Y te tocó cerrar y graduar y evidentemente pues para mí con broche de oro, ¿no? Un poco más técnico que en otras ocasiones y que a mí me encanta.
y de una u otra manera, pues dejarnos emocionados, inspirarnos a buscar mucho este tema, a no bajar la guardia, desde el usuario final, la parte técnica, quienes hacen las redes, quienes desarrollan sistemas, y además esto que nos deja Fabián, que es una muy buena tarea, un muy buen reto. ¿Por qué no hacer este tema de sistemas SCADA a nivel de seminario, a nivel de conocimiento colectivo, que nos interesaría mucho? Arley, que ya te veo por ahí, y Arley, pues fomentemos estos temas, ¿no? Por ahí vamos a tener más participaciones justamente con ustedes, con Citum, y a mí me gustaría que en un futuro, Arley, también platiquemos el tema de la captación de talentos y que fomentemos esta cultura en los estudiantes, futuros ingenieros, futuros especialistas en seguridad. Creo que es un buen momento. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Arley, ¿quieres comentar algo al respecto? Ya vi que abriste tu micrófono. Muchas gracias, José Luis. Pues solamente para agradecerte a ti, a Froilán, a la NUYES en general la oportunidad y sobre todo a Juan por compartirnos su expertise e inspirar a los chicos, que es parte de lo que estamos buscando en nuestra colaboración. Me parece fantástico. Pues sí logró su cometido. Sí inspiró a los chicos y a los que ya estamos más del otro lado también nos inspiró y mucho. Muchísimas gracias. Les damos a todos el aviso. Nos vemos regresando. Va a ser, creo, el 5 de agosto, es el siguiente webinar. Entonces, gracias por asistir a esta primera etapa. Nos vemos en la segunda. Un abrazo a todos. Gracias, Citum. Gracias, Juan. Gracias, Arley. Fabián, que estás aquí arriba, y todos los colegas que están allá conectados. De verdad, un gran gusto. Nos vemos en la próxima. Excelente tarde. Igualmente. Muchas gracias. Que estén bien.